La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. 3 de junio. Es lunes, estamos iniciando la semana número 9 del tiempo ordinario, pero es el día después del 2 de junio. Hoy la liturgia, Santos Carlos Luanga y compañeros mártires. Recuerdo, estaba yo adolescente, ya en mediados de los años 60, cuando canonizaron a estos santos africanos. Recuerdo haber leído la historia en esa pequeña pero al mismo tiempo grande revista de los misioneros de Guadalupe, en Almas. La introducción dice así: la historia de los 22 mártires de Uganda hace revivir las actas de los mártires de los primeros siglos. Muchos de ellos acababan de convertirse al cristianismo. 4 fueron bautizados por Carlos Luanga inmediatamente antes de ser martirizados. La mayor parte de ellos fueron quemados vivos en Namungongo, 1886. Su edad oscilaba entre los 16 y los 24 años, pero el más pequeño, Kitsito, tenía solo 13 años. ¡Qué maravilla! Es el testimonio supremo. Vayamos a la palabra. En la primera lectura, todos estos días estamos siguiendo las cartas breves, pudiéramos decir, del Nuevo Testamento. Hoy es de la segunda carta del apóstol San Pedro. Dios nos ha concedido los maravillosos bienes prometidos que nos hacen partícipes de la naturaleza divina. Y del Santo Evangelio según San Marcos. Iniciamos el capítulo 12. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo: un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo, les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido, y finalmente también se lo envió, pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo, y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? ¿Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros? ¿Acaso no han leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús, porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola, pero le tuvieron miedo a la multitud. Dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Palabra del Señor. Grabo esta reflexión unos días antes del día de las elecciones, y como estamos en un día después, recuerdo estas palabras que nos dijeron nuestros obispos en el mensaje: por el bien de México, primero la democracia
y el Estado de Derecho. Textualmente, participemos todos en lo que a cada uno nos toca, vigilando con esmero el proceso electoral en su conjunto, hasta la entera jornada del 2 de junio, donde los verdaderos demócratas, como fruto de un proceso ejemplar, deberán reconocer los resultados sin apasionamiento, dejando de lado intereses meramente partidistas y conductas egoístas, poniendo por delante el bien común de nuestro México. Hasta ahí las palabras de el mensaje. ¿Cómo estamos? ¿Cómo fue? ¿Ganadores? Ojalá todos seamos ganadores como México, como pueblo, como nación, como municipio, como estado. Ojalá, ojalá, ojalá. Vayamos a la palabra. Tanto el pasaje del Evangelio, hoy según San Marcos, como el texto de la primera lectura, presentan las actitudes que se pide a los cristianos. Así es, la segunda carta de Pedro habla de fe, de honradez, de recto criterio, de autodominio, constancia, piedad, afecto fraterno, en pocas palabras, amor. Y el Evangelio, mediante una parábola, pide acoger a Dios Padre en sus enviados, especialmente en su Hijo Jesucristo y en aquellos a quienes Jesucristo mismo envía a su viña. La viña representa a todo el pueblo. En el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento es la iglesia. Meditemos nosotros hoy en lo que escuchamos y en lo que ha sucedido, sigue sucediendo, aconteciendo. No hay duda que la palabra de Dios siempre nos pone en cierta incomodidad, ¿no? Porque nos cuestiona, porque nos ayuda a revisar aquello en lo que tenemos que ir mejorando. Por una parte, la violencia de los viñadores, cuando hoy preferimos hablar de paz, concordia. Y aunque sigamos mandando armas, aunque hayamos provocado conflictos de una u otra forma, también aparece la insistencia en el propio trabajo cuando vivimos en una sociedad del mínimo esfuerzo. Qué bien nos cae la palabra, también después de las elecciones. ¿Qué actitud? Revisemos. ¿Qué actitud estamos tomando? ¿Qué actitudes? ¿Estamos donde tenemos que estar? Que Dios nos ilumine a todos. Dios mío, confío en ti. A la vez que me entrego a ti, pongo mi esfuerzo personal, mis luchas, mis miedos, los pongo en tu presencia. Sé que contigo no quedaré defraudado. Que tu gracia y tu paz me ayuden a llevar una vida conforme al Evangelio, en cualquier circunstancia. Y termino con estas palabras atribuidas a Francisco de Quevedo. No hace falta saber dónde está el tesoro. Hace falta trabajar para encontrarlo. Te deseo un gran día y una gran semana.